Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias tomaron a los apóstoles y los presentaron al Sanedrín. El sumo sacerdote comenzó a interrogarlos, diciendo: «Os habíamos prohibido expresamente enseñar en el nombre de Jesús. Sin embargo, habéis llenado la ciudad de Jerusalén con vuestra doctrina. Y sin embargo queréis hacernos responsables de la muerte de este hombre». Entonces Pedro y los demás apóstoles respondieron: «Es necesario obedecer a Dios, antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, clavándolo en la cruz. Dios, con su poder, lo exaltó, convirtiéndolo en guía supremo y salvador, para dar al pueblo de Israel la conversión y el perdón de sus pecados. Y de esto somos testigos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios dio a los que le obedecen». Cuando oyeron esto, se enojaron y quisieron matarlos. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra y habla las cosas de la tierra. El que viene del cielo está sobre todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio da testimonio de que Dios es veraz. En verdad, el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, porque la ira de Dios permanece sobre él. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagínese estar en un tribunal, acusado de un delito que no solo admite haber cometido, sino que también está profundamente orgulloso. Las autoridades más poderosas de la tierra se presentan ante vosotros, furiosas, exigiéndoles que se retracten, que nieguen sus acciones, que abandonen su causa. Sus vidas dependen literalmente de la respuesta que den. ¿Qué harían? Esta es exactamente la situación en la que se encuentran los apóstoles en nuestra primera lectura de hoy. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Estas palabras, pronunciadas por Pedro y los apóstoles ante el Sanedrín, resuenan a través de los siglos como un grito de batalla espiritual, un manifiesto de fidelidad radical a Dios por encima de cualquier autoridad terrenal. ¡Qué coraje extraordinario! ¡Qué convicción inquebrantable! Ponte por un momento en el lugar de estos hombres. No eran eruditos formados en las mejores escuelas rabínicas. No eran figuras poderosas con ejércitos a su disposición. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, hombres corrientes que, apenas unas semanas antes, habían huido aterrorizados cuando arrestaron a su maestro. Y ahora, aquí están, frente a las mismas autoridades que condenaron a muerte a Jesús, declarando sin dudarlo: no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. ¿Qué convirtió a estos hombres temerosos en testigos tan valientes? La respuesta está en una sola palabra: Pentecostés. El mismo Espíritu Santo que había descendido sobre ellos como lenguas de fuego ahora ardía en sus corazones, consumiendo el miedo y encendiendo la llama de la verdad que no podía apagarse. ¿Y cuál es esa verdad por la que estaban dispuestos a morir? Pedro lo proclama sin rodeos: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, clavándolo en la cruz. Dios lo exaltó con su diestra, haciéndolo cabeza y salvador, para dar a Israel conversión y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, como lo es el Espíritu Santo, que Dios dio a los que le obedecen. Este no es solo un testimonio histórico, es una declaración explosiva que pone al mundo patas arriba. Los líderes religiosos pensaron que habían cerrado la cuestión de Jesús con la crucifixión, pero la resurrección transformó la derrota aparente en victoria definitiva. Al hombre que ellos rechazaron, Dios lo exaltó. La piedra que los constructores descuidaron se convirtió en la piedra angular. No es de extrañar que al oír esto, se pusieran furiosos y quisieran matarlos. La verdad tiene este efecto. Ella consuela a los afligidos y aflige a los cómodos.
Expone la oscuridad y desafía el status quo. La verdad no es solo un concepto abstracto, es una fuerza transformadora que exige una respuesta. Y esto nos lleva directamente a nuestro Evangelio, donde Juan Bautista ofrece un poderoso testimonio sobre Jesús. El que viene de arriba está sobre todos. Juan entendió algo que a muchos de nosotros nos cuesta aceptar, que Jesús no es un maestro religioso más, ni un profeta más, sino Dios mismo encarnado, que viene del cielo para revelarnos verdades que trascienden nuestro entendimiento terrenal. Él da testimonio de lo que vio y escuchó, pero nadie acepta su testimonio. ¡Qué dolorosa paradoja! El único que verdaderamente conoce al Padre, que vino directamente de su presencia, enfrenta el rechazo y la incredulidad. Es como si un explorador regresara de una tierra lejana con tesoros inimaginables, solo para ser ignorado por aquellos que nunca abandonaron su hogar. ¿Por qué esta resistencia a la verdad? ¿Por qué, como dice Juan, nadie acepta su testimonio? La respuesta está en nuestra naturaleza humana caída. La verdad divina es a menudo inconveniente, desafía nuestras suposiciones, cuestiona nuestras prioridades, expone nuestros defectos. Al igual que los miembros del Sanedrín, a menudo preferimos silenciar la verdad antes que permitir que nos transforme. Pero Juan continúa, quien recibe su testimonio da testimonio de que Dios es veraz. Cada vez que abrimos nuestro corazón a la verdad de Cristo, esencialmente estamos declarando, Dios es fiel. Sus promesas son confiables. Su palabra es verdad. Es un acto de fe que afirma no solo la verdad intelectual del Evangelio, sino la confiabilidad de Dios mismo. ¿Y cuál es el resultado de aceptar este testimonio? Juan nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es solo una promesa para después de la muerte, sino una realidad presente. La vida eterna comienza en el momento en que recibimos a Cristo, cuando permitimos que su verdad transforme nuestra existencia. Por otra parte, quien rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Son palabras duras para nuestros oídos modernos, acostumbrados a una espiritualidad sin costes y sin consecuencias. Pero la verdad, por su propia naturaleza, es excluyente. Aceptar una verdad significa rechazar su negación. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces no hay otro camino al Padre que a través de Él. ¿Qué significan estas lecturas para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar estas poderosas verdades a nuestra vida cotidiana? Primero, estamos llamados a reconocer la supremacía de Cristo. El que viene de arriba está por encima de todos. En un mundo lleno de voces en competencia, filosofías contradictorias y verdades relativas, Jesús sigue siendo la verdad absoluta. Tus palabras no son solo opiniones, son revelaciones de Dios mismo. En segundo lugar, estamos llamados a aceptar su testimonio por completo. No podemos elegir las partes del Evangelio que nos gustan y rechazar aquellas que nos desafían. Jesús no nos ofrece un bufete espiritual del cual podamos seleccionar lo que queramos. Él nos ofrece un banquete pleno de verdad divina que debemos aceptar en su totalidad. En tercer lugar, estamos llamados a obedecer a Dios por encima de cualquier autoridad humana. Al igual que Pedro y los apóstoles, vivimos en un mundo donde a menudo enfrentamos presiones para comprometer nuestra fe, diluir la verdad y permanecer en silencio cuando deberíamos hablar. Pero la fidelidad a Cristo requiere valentía para defender la verdad, incluso cuando esto tiene un costo. ¿Y cuál es este costo? Para los apóstoles, finalmente fue el martirio. La mayoría de ellos dieron su vida por la verdad que proclamaban. Para nosotros el coste puede ser diferente, pero no menos real. Podría ser la pérdida de una oportunidad laboral por no comprometer los principios éticos. Podría ser ridículo o ostracismo social por defender valores cristianos impopulares. Podría ser tensión familiar por poner a Cristo por encima de todo y de todos. Pero recuerde, los apóstoles se enfrentaron al Sanedrín no con arrogancia o belicosidad, sino con una tranquila convicción nacida de su encuentro con el Cristo resucitado. Su testimonio no fue de odio ni de juicio, sino de un amor tan grande que no podía ser silenciado ni siquiera por la amenaza de muerte. Este es el tipo de testimonio que nuestro mundo necesita desesperadamente hoy. No de cristianos enojados que atacan la cultura, sino de discípulos apasionados que aman tan profundamente y creen tan firmemente que no pueden evitar hablar de lo que han visto y oído.
Imagínese el impacto que tendríamos si cada uno de nosotros viviera con la misma convicción que Pedro y los apóstoles. Si cada uno de nosotros declarara, con nuestras palabras y acciones, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Si cada uno de nosotros aceptara el testimonio de Cristo tan completamente que nosotros mismos fuéramos testigos vivos de su verdad transformadora, nuestros lugares de trabajo se transformarían, nuestras familias se revitalizarían, nuestras comunidades se renovarían. Y así como los primeros cristianos trastornaron el mundo con su valiente testimonio, pudimos ver un resurgimiento de la fe auténtica en nuestros días. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy nos enfrentamos a la misma elección que enfrentaron los apóstoles: silenciar la verdad para proteger nuestra comodidad y seguridad, o proclamarla con valentía sin importar las consecuencias. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Seremos como el Sanedrín, aferrándonos desesperadamente al poder y al prestigio, furiosos cuando se desafíe nuestra autoridad? ¿O seremos como Pedro y los apóstoles, tan llenos del Espíritu Santo, tan convencidos de la resurrección de Jesús, que no podremos evitar hablar? La elección es nuestra. Pero recuerde las palabras finales de nuestro Evangelio de hoy: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta es la promesa para quienes aceptan el testimonio de Cristo, quienes someten sus vidas a su verdad, quienes eligen la fidelidad a Dios por encima de todo. Que el mismo Espíritu Santo que transformó a los pescadores asustados en apóstoles intrépidos nos llene de valor y convicción. Que seamos testigos fieles de la verdad en un mundo de mentira, portadores de vida en una cultura de muerte, reflejos de la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Y que, como los apóstoles, algún día podamos escuchar las palabras que todo discípulo fiel anhela oír: bien, buen siervo y fiel. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.